Muy buenos días, querido Jaume. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta media hora con la revista JM. Jaume Vidal es una de las personas más activas en el campo de acceso a medicamentos en Europa y en el mundo. Nació en Barcelona, es graduado en Ciencias Políticas y especializado en Relaciones Internacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de salud pública, derechos humanos y acceso a medicamentos. Ha trabajado en diferentes organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a lo largo y ancho del mundo, desde Bogotá, Ginebra, Madrid, Washington, Ámsterdam, y actualmente es asesor senior de políticas en proyectos europeos y coordina las relaciones con la Organización Mundial de la Salud en el área de acceso a medicamentos para Health Action International. Health Action International es una organización sin ánimo de lucro, independiente, que lleva más de 40 años trabajando para mejorar y garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas en todos los lugares del mundo. Además, Jaume Vidal ha aceptado y es miembro de la comisión editorial de la revista AJM. Muchas gracias, Jaume, por aceptar y querer ilustrarnos Mm. con tu conocimiento y tu experiencia en este campo. Me gustaría comenzar por un asunto que nos ha preocupado y ocupado a toda la humanidad recientemente, la pandemia de la COVID-19. Desde el punto de vista de acceso a medicamentos, supuso un reto, un desafío y también oportunidad para afrontar este problema. También hubo una oportunidad de hacer un debate público muy importante sobre el tema de patentes, que es un tema oscuro y difícil de transmitir a la sociedad, pero aquí, con las propuestas de la India, de Sudáfrica, en la Organización Mundial del Comercio para suspender las patentes de tecnologías COVID mientras durara la pandemia, pues esto se puso sobre la mesa. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que supuso los aspectos positivos y negativos, el balance que tú harías desde el punto de vista de acceso a medicamentos de la pandemia COVID. Gracias, Fernando. Y antes que nada, pues también agradecer la oportunidad de mantener este intercambio con vosotros. Creo que la pandemia de COVID tiene varias lecturas. En el sentido, hay, como tú dices, ¿no? Hay un elemento de oportunidad, un elemento de desafío, pero también hay un elemento de fracaso. De fracaso de la capacidad de la sociedad civil de hacer llegar nuestro mensaje, ¿no? En el sentido de que es uno de esos momentos, creo, que el movimiento de acceso a medicamentos o tecnologías sanitarias se articula o se cristaliza en momentos claves, ¿no? Por ejemplo, la crisis del VIH-Sida en África y el acceso antirretrovirales. La crisis de la hepatitis C en el caso del Estado español. Y esta es una de estas situaciones en las que realmente, como tú bien dices, el tema de patentes vuelve a la palestra. Y vuelve en un sentido que para nosotros, aquellos de nosotros que trabajamos en eso, es algo muy interesante, porque ya no somos los de siempre hablando de lo de siempre, sino que forma parte de la discusión pública, la discusión del vecino, de la discusión del primo, o sea, en el sentido que la gente se da cuenta de que existen las patentes y que tienen un impacto y unas consecuencias sobre el acceso a medicamentos. Entonces, en este sentido, bueno, pues la pandemia ha sido una muy buena oportunidad para avanzar muchos temas en la agenda pública, avanzarlos de una manera que yo creo bueno, que tiene recorrido, en el sentido aún estamos ahora viendo temas y iniciativas que surgen durante la pandemia que siguen su curso. Me refiero sobre todo a lo que es la gestión mancomunada de tecnologías sanitarias en el marco de la OMS, lo que es la transferencia de tecnología desde Sudáfrica a otros puntos del planeta. Lo que dices tú, la iniciativa de la India y Sudáfrica de la excepción del acuerdo ACPI, ¿no? Es decir, vamos a poner
digamos, bueno, sería como poner una excepción a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías sanitarias relacionadas con COVID. Yo creo que es interesante aquí este proceso que fue como de unos 2 años en el que nosotros como HAI, pero muchas otras organizaciones también, tanto a nivel europeo como global, apoyaron esta demanda. Yo creo que es uno de esos momentos, bueno, para los cuales existe la sociedad civil, digamos, para movilizar intereses y para realmente intentar influenciar la agenda. Conseguimos movilizar intereses, conseguimos influenciar la agenda, no conseguimos finalmente que se diera el cambio que, bueno, que queríamos y que pienso que las poblaciones en los países de vías de desarrollo necesitan respecto al acceso a tecnologías sanitarias, pero logramos, digamos, que la Comisión Europea tuviera que admitir que los intereses de las empresas farmacéuticas en territorio europeo están por encima de las vidas y dignidades de aquellas poblaciones que quedan por fuera de los límites, lo cual me parece políticamente importante. Entonces, el tema para mí de la pandemia es sobre todo una lectura de por qué la pandemia, por qué se dio ese patrón de exclusión en términos de acceso a tecnología sanitaria. Y esto no viene de COVID, esto viene de antes, en el sentido de que el hecho que no se estén fabricando vacunas en el continente africano, el hecho de que solo 2 o 3 compañías tuvieran el conocimiento para poder desarrollar vacunas efectivas, el tema de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido que tenemos todo un espacio, un paisaje de desigualdad, que es ahí donde se da la pandemia, y por eso la pandemia yo creo que hizo tanto daño. Y yo no quiero ser negativo, intento ser siempre, siempre positivo, pero creo que es muy importante que la sociedad civil nos repitamos esto, que en el momento en que tuvimos que convencer a nuestras opiniones públicas, esperad, no tengáis las vacunas antes que no las tengan los trabajadores sanitarios en países en vía de desarrollo, antes de... O sea, la gente, o sea, no había recepción para nada. Y evidentemente, imagínate, un gobierno que le dice a su población, hay vacunas, pero no las damos porque tenemos que primero darle a las enfermeras de Senegal o a los doctores de Bangladesh. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Cómo es el discurso de nosotros primero, ¿no? Sí, sí, tienes, tienes razón, por lo que señalas, aspectos positivos, hay una reflexión de cómo se movilizaron situaciones, otras en negativo. Por ejemplo, no fuimos capaces de lograr ese acceso equitativo universal, priorizando por necesidades a los más vulnerables del mundo, pero sí hubo el avance en la Unión Europea de la distribución equitativa en países tan desiguales como Bulgaria, Alemania, Grecia o España, ¿no? Yo creo que ese es el claroscuro de lo que estabas comentando, ¿no? Centrándonos ahora en la Unión Europea, eh, en los meses pasados, el mes de abril de este año, la Comisión Europea lanzó su propuesta de modificación de la legislación farmacéutica de medicamentos. Me gustaría conocer tu opinión, tu valoración sobre si da respuesta a las necesidades de cambio en materia de precios, transparencia, accesibilidad, seguridad, desabastecimientos, se queda corta, dónde habría que reforzar o qué es lo que habría que intentar frenar. Sí, yo creo que es una iniciativa, antes que nada, es una iniciativa ambiciosa. O sea, eso hay que reconocérselo a la comisión. Y creo que es ambiciosa y por eso mismo, porque es un paquete realmente grande, ha sufrido algunos retrasos antes de, bueno, ser presentada en el mes de abril y ahora estamos en el periodo de discusión en el Parlamento, etcétera. A ver, el tema es un poco, hay que distinguir que la reforma de la estrategia farmacéutica y luego hay también un paquete dedicado a la resistencia antimicrobial que ha ido al Consejo Europeo, que ha sido aprobado, y otro paquete sobre propiedad intelectual que incluye la reforma de las licencias obligatorias en tiempos de emergencia y la propuesta de una licencia obligatoria para todo el territorio europeo.
Lo dicho, un paquete ambicioso. Creo que por primera vez se pone el elemento de, digamos, asequibilidad del medicamento y acceso al medicamento en el centro de la discusión, lo cual es muy positivo y realmente refleja un poco un cambio de mentalidad después de haber visto, tenemos varios episodios de medicamentos excesivamente caros y tenemos también episodios de desabastecimiento de medicamentos. Esto ha hecho que realmente los gobiernos pongan presión para esta respuesta. A mí hay un tema de la estrategia que me parece un poco discutible en el sentido de a veces parece que sea más una estrategia industrial. Hay una corriente fuerte de pensamiento en el ámbito europeo, es decir, tiene que regresar la manufactura a Europa, ¿no? Especialmente lo que es la manufactura farmacéutica, dejar de depender de la materia prima y los elementos activos de la India y de China. Esta estrategia sirve mucho para sentar las bases de esto. Pero hay cosas muy interesantes. O sea, hay una cosa de, por ejemplo, hay un intento de lo que es racionalizar los incentivos que me parece básico. En el sentido, tenemos una serie de elementos que, bueno, presuntamente deberían estimular la innovación mediante la recompensa a a aquellas empresas que, bueno, que traigan productos innovadores al mercado, que en el caso europeo, bueno, ha ido. Creo que que la industria lo ha estado jugando muy bien, ¿no? En ese sentido, tenemos incentivos para las enfermedades raras, tenemos incentivos para los medicamentos huérfanos, tenemos los certificados de protección suplementaria. En el sentido, esto es una cosa del territorio europeo, es TRIPS Plus. En el sentido, vamos más allá de las demandas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Esta propuesta va a eliminar estos incentivos? No, pero es un paso adelante para racionalizarlo, ¿no? En el sentido, se pone un límite, sobre todo el elemento de la exclusividad de datos, que algunos autores, como él en Tejún, han demostrado que, de hecho, era como el principal obstáculo para la utilización de las flexibilidades del acuerdo ATPIC. Ahora mismo estamos en la discusión, en la negociación. Nosotros nos estamos centrando mucho en el tema de la licencia obligatoria. Es interesante que un español es el reporter de este dossier. Bueno, se ha puesto en contacto con la sociedad civil, digamos, para recibir nuestro input, lo cual pues yo creo que es muy positivo. Es Adrián Vázquez, que está con Ciudadanos. Otros elementos muy importantes son los llamados Transferable Exclusivity Vouchers, que se puede traducir como unos vales transferibles para la exclusividad, que están destinados a estimular el desarrollo de nuevos antibióticos, que aquí también este es el otro tema. Hablamos de pandemias de COVID, pero tenemos otra pandemia que es esta, la de la resistencia antimicrobial, que también este es un problema del que podríamos hablar durante horas. Este nuevo instrumento, pues lo que se dice es que es como una concesión a la industria farmacéutica debido a la reducción de otros tipos de incentivos como la exclusividad de datos y haría el vínculo entre el desarrollo de antibióticos nuevos y efectivos y se les daría un año de exclusividad regulatoria que pueden utilizar en otros medicamentos. Es un poco como el dos pasos adelante, un paso para atrás. Pero lo que es aquí importante es un poco, yo creo que también es un poco lo que estabas tú diciendo anteriormente como consecuencia de la pandemia, es que el marco de discusión ha cambiado un poco, en el sentido que temas que anteriormente solo las ONGs estaban diciendo, o los activistas, digamos, a los márgenes, las licencias obligatorias, el uso de flexibilidades, ahora forma parte del debate y de la agenda. O sea, en el sentido que lo piden los gobiernos, ¿no? Los gobiernos dicen, ¿cómo hacemos para sacar licencias obligatorias? Y ahí también el tema, claro, o sea, la industria pues lleva diciendo desde, bueno, desde que yo tengo memoria, de que las licencias obligatorias acabarán con la innovación, que si se frenan las patentes se acaba la innovación. Y la gente un poco, mira, es como lo que el cuento que yo le explico a mi hijo.
la historia del lobo. Que ven el lobo, que ven el lobo. La industria ha estado diciendo que se amenazaba la innovación por los últimos 15 años. Y mientras tanto tenían unos beneficios récord. Entonces el tema ahora, creo que esta discusión está más cerca de nuestras posiciones y veo, bueno, pues lo que te decía, ¿no? O sea, el hecho de que ahora los miembros del Parlamento Europeo acudan a la sociedad civil para recibir otro punto de vista, me parece que es como muy, muy significativo. Sí, mm, coincido contigo en que ese planteamiento de la Unión Europea cambia algunas dinámicas de esa inercia que veníamos teniendo de política pro industria y, vamos, pro ejecutivos de la industria. La industria no es buena ni mala, es necesaria, pero es el abuso que a veces hacen los ejecutivos de la industria abusando en los beneficios excesivos, ¿no? Es verdad, como has apuntado, que en los distintos documentos hay ese dos pasos adelante y uno atrás, en el sentido de que los incentivos siguen centrándose alrededor del monopolio, alrededor de las exclusividades, alrededor de dar tiempo de monopolio a la industria para que fije sus sobreprecios y aumente sus beneficios. Y no hay, digamos, el intento de otras posibilidades. Recientemente, en la Oficina Europea de Patentes, se acaba de confirmar la patente de Gilead para sofosbuvir, que se había opuesto por Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y AIDS. Eh, ¿Qué alternativas ofrecen las organizaciones como HAI, digamos, como alternativa a esos famosos incentivos del monopolio de la patente, como si fuera, como tú apuntabas, la única manera de financiar la investigación? ¿Qué alternativas plantea? ¿Cuáles son posibles, realistas, en el corto, medio y largo plazo? Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Yo creo que el gran tema aquí es la desvinculación de los gastos en investigación y desarrollo del precio. O sea, lo que es el de linkage, ¿no? Ahí está todo el trabajo que ha hecho Knowledge College International y Jamie Love en particular sobre este tema, ¿no? Cómo hacerlo realidad, ¿no? Entonces es un poco la combinación de lo que son mecanismos de pull y de push, ¿no? A través ya sea de premios o ya sea del compromiso de compras, ¿no? Ciertos volúmenes de producto que se haya producido. Las alternativas existen en el papel, pero está costando mucho realmente llegar a consolidar estos mecanismos alternativos de innovación. Nosotros lo que estamos intentando, porque a ver, la propiedad intelectual forma parte inherente a la economía de mercado. Es un tema y es una cosa que se ha ido acentuando aún más, ¿no? La economía del conocimiento. Pero nosotros lo que decimos es, no estamos contra la propiedad intelectual. Lo que sí que estamos es contra el abuso y el uso fraudulento. En el sentido, yo creo que el caso de Sofosbuvir, cuando tú tienes la Autoridad Europea de Patentes diciéndote que no, que la innovación no es un requerimiento para tener una patente, es un poco, bueno, eso da pausa, ¿no? O sea, en el sentido que lo que estamos diciendo, vale, un premio, pero un premio merecido. Lo que estamos viendo es o sea, patentes, lo que se llaman patentes frívolas, que no están realmente justificadas. Y el tema es, bueno, pues todo el proceso de compra, adquisiciones y fusiones de empresas farmacéuticas en base a la cartera de patentes que tienen. Me parece importante también este matiz que haces tú, ¿no? Es decir, las industrias no son ni malas ni buenas. O sea, las industrias son actores económicos y luego hay comportamientos de estas industrias que son nocivos para el mercado. Y es algo que la Unión Europea también está mirando mucho. Es muy interesante de que, mira, por ejemplo, lo que es la autoridad de la competencia, mira digamos, los acuerdos entre empresas llamadas de marca y genéricos, los acuerdos para no entrar en un mercado, los acuerdos para retrasar la entrada de cierto medicamento,
Y vemos, o sea, a mí lo que me parece interesante de la sociedad civil es la transformación constante, ¿no? Surgen nuevas organizaciones, en el sentido de, por ejemplo, en Holanda tenemos una organización que es para digamos, fiscalización farmacéutica, que busca mayor transparencia en los precios, en los contratos. Tenemos organizaciones como DNDi, que hace 20 años que está desarrollando medicamentos sin utilizar mecanismos de mercado. Tenemos organizaciones establecidas y tenemos nuevos activistas. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de la oposición de patentes, esto no es ir a pegar carteles. No es es un trabajo que requiere un conocimiento y requiere una constancia. Y el sentido que esta vez no haya salido bien no quita que fue una muy buena iniciativa. Yo creo que el tema de Sofosbuvir es un poco el globo sonda que hizo la industria farmacéutica en 2015 es hasta dónde están dispuestos los gobiernos a pagar por un medicamento. Y desde entonces, este es el mínimo. Ya desde entonces van subiendo y ahora tenemos, bueno, pues tenemos medicamentos que están alcanzando casi el millón de euros, ¿no? En ese sentido y respecto a la estrategia farmacéutica, me gustaría recomendar el trabajo que está haciendo una organización española, solo por derecho, sobre la excepción hospitalaria, en el sentido de tratamientos experimentales como el CAR-T, que son, ya es más allá de caro, pero que hospitales públicos lo están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Clínic aquí en Barcelona. Así es. Sí, realmente hay, digamos, una dinámica interesante en las organizaciones por acceso a medicamento, como apuntabas, no solo ya es pegar carteles, sino que es hacer oposiciones de patentes, es promover organizaciones que buscan la transparencia, clave, tú eso también lo has subrayado en artículos y en intervenciones, la transparencia clave para conocer precisamente si hay ese abuso o no. La propiedad intelectual puede ser correcta, pero en el medicamento, por ser lo que se juega la vida o la muerte, es fácil, es muy fácil que se abuse de esa posición dominante. Y por eso los gobiernos tendrían que estar muy atentos para controlar, conocer la autoridad de la competencia que mencionabas antes, por supuesto. Si analizara cada expediente de cada precio que fija por un nuevo medicamento, seguramente lo tendría que invalidar por abuso de posición dominante, ¿no? Pero claro, no tiene medios, no tiene capacidad para ver todos los expedientes y solamente aquellos que se denuncian por alguna organización como la vuestra. Por tanto, es una dinámica que es interesante porque se está moviendo. Vemos que hay alternativas, como tú has señalado, las hay, se están digamos, definiendo en documentos, algunas se están ensayando, pero desde luego hay que seguir en esa presión. Abriendo un poco el foco a nuestros problemas, digamos, desde la Unión Europea, vamos al ámbito internacional. Se está discutiendo ahora el tratado, posible tratado de pandemias, el nuevo reglamento sanitario internacional. La Unión Europea participa en esos debates que afectan al mundo y en este momento España es la que ocupa la presidencia de la Unión Europea. ¿Qué conoces de estas discusiones, Jaume? ¿Qué crees que debería impulsar la presidencia de la Unión Europea en este debate tan importante? Yo creo que esta es una de las cosas que estábamos diciendo, consecuencias de la pandemia, ¿no? Consecuencias positivas, ¿no? En el sentido, yo creo que esta voluntad y este reconocimiento de que hay que hacer algo para mejorar la preparación y sobre todo para asegurar una respuesta efectiva y equitativa. A ver, el tema es, nosotros hemos estado siguiendo este proceso desde el principio, desde que lo propuso, de hecho, el Consejo de la Unión Europea. Eso yo creo que es relevante, en el sentido que hay pues un papel de la Unión Europea en ese sentido de decir, venga, vamos a mover esto.
las negociaciones no van bien. En el sentido, primero, que seguimos moviéndonos en un espacio muy pequeño, sin transparencia. Las negociaciones no están llegando a la opinión pública, lo sigue la gente que trabajamos en ello y eso es una mal señal normalmente. El tema es que también es inevitable que hay una clara división entre los intereses de unos y las necesidades de otros. Esto, bueno, ocurre en toda negociación, pero en este caso es un poco más flagrante, porque cuando teníamos las discusiones del waiver sobre el acuerdo ATIC, se les dijo a los países en vías de desarrollo, no os preocupéis, que luego vamos a hacer un tratado, que todo esto se va a solucionar. Estamos ahora negociando este tratado y temas de propiedad intelectual están quedando fuera. Digamos, cláusulas explícitas que garanticen, digamos, un reparto de los beneficios o de los resultados de la investigación, pues están siendo discutidos. Entonces, aquí, bueno, pues ahora también hay un cronograma muy ambicioso de tener un texto preparado para la aprobación para mayo del año que viene. El tema, claro, evidentemente la pandemia, si te fijas, hablamos de la pandemia en pasado y entonces el sentido de urgencia que había hace 6 meses o hace un año ha desaparecido. Al mismo tiempo, bueno, pues es una oportunidad para seguir hablando de estos temas, hablando y hablando. Pero en términos, digamos, concretos, o sea, hay tres opciones. Una, que se consigue un tratado vinculante digamos, condiciones fuertes, por ejemplo, sobre presupuesto público para investigación y desarrollo, acceso a tecnologías sanitarias, transferencia tecnológica. Tenemos un texto, bueno, un documento así, que firman pocos países, un texto que no dice nada y firman la mayoría de países, o que no hay acuerdo. Y ahora estamos moviéndonos entre el segundo y el tercer resultado, lo cual es preocupante. También me parece interesante que estamos revisando el Reglamento Sanitario Internacional, que de hecho es el único elemento que tenemos para protegernos de las pandemias que es vinculante. El problema es que cuando se desató la pandemia, bueno, algunos estados decidieron no seguir las medidas que debían haber seguido, porque evidentemente cerrar tus fronteras pues tiene consecuencias, ¿no? Pero me parece interesante que estos dos procesos están en paralelo y al final van a estar interrelacionados. Va a haber siempre como una vinculación del uno con el otro. El papel de España. A ver, España desde hace, yo creo, no sé, quizá eso me puedes corregir tú, pero yo creo que desde hace 5 años hay un cambio de política claro y de realmente de querer incidir y de querer participar en salud global. Presencia en organismos internacionales, pero sobre todo presencia en las discusiones. Siempre dentro del marco de la Unión Europea, pero intentando marcar perfil propio. En el caso ahora de la presidencia española, el problema es que esta presidencia llega en el peor momento posible. En el sentido, o sea, el gobierno puede tener muchas ideas, pero es complicado políticamente, claro, es un impasse, una provisionalidad y bueno, somos muchos los que lamentamos esto, porque realmente no, hay muchas presidencias, ¿vale? Y esta era una que podía ser realmente muy buena a nivel de cosas que ha estado empujando. Por ejemplo, hay que recordar que el gobierno español, a través del CSIC, fue uno de los primeros, si no los únicos, que cedieron tecnología a SITA para la gestión mancomunada de tecnologías para el COVID. O sea, el gobierno español, cuando hubo la resolución de transparencia en 2019, estuvo en la batalla públicamente enfrentándose a Alemania. Y ahora mismo, en el tema de la pandemia, a nosotros nos consta que la posición del gobierno español es diferente a la posición de la Comisión Europea. Y la posición de la Comisión Europea está siendo contestada por muchos Estados miembros de la Unión Europea, que eso también es muy interesante, ¿no? Esa diversidad de agendas. Yo creo que aquí el tema, lo que estamos discutiendo, no es tanto un acuerdo pandémico, estamos hablando de la nueva gobernanza de la salud global. Yo creo que este es el tema. Claro, en ese sentido, perdona que te corte porque quisiera un último apunte
porque se nos termina la entrevista, es en esa gobernanza global el papel de la OMS. La OMS, que es una organización que se crea hace 75 años, que ha cumplido un papel interesante en la defensa del acceso a la atención sanitaria en el ámbito global, pero hay quien dice que está debilitada, que la financiación se empezó a recortar y a traspasar digamos, a entidades privadas, que le ha faltado pulso en esta gestión de la pandemia. ¿Cómo ves tú, que además te ocupas de eso en tu organización en JAI, el papel de la OMS, su reconstrucción, su papel hacia el futuro? ¿No tiene realmente futuro o ya no cuenta? A ver, esta es la gran pregunta, ¿no? Además, este tema de la relevancia yo creo que es un desafío que enfrentan todas las organizaciones cada día. O sea, en el sentido, necesitas visibilidad, necesitas incidencia para seguir existiendo. En el caso de la OMS, yo creo que hay un tema, lo dices tú, ¿no? 75 años de historia. Hombre, cuando tienes 75 años, excepto algunas excepciones, pues no es como cuando tenías 20, para bien y para mal. Entonces, también esto es importante. El tema de la OMS es que le estamos pidiendo demasiadas cosas. O sea, la OMS no puede vigilar pandemias, mirar el medio ambiente, mirar los determinantes sociales de la salud, trabajar en el tema de investigación y desarrollo, trabajar en el tema de la resistencia antimicrobial. Pero claro, si los gobiernos van pasando resoluciones, claro, o sea, el tema es, vale, vamos a hacer resoluciones, vamos a hacer mandatos para que la organización haga esto porque creemos que es importante. Pero la financiación, porque lo que tú dices es clave. La financiación de la OMS tiene más o menos el presupuesto, esto lo leí en alguna parte, no sé qué tan cierto sea, del Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago. Entonces, es un presupuesto, claro. Entonces, el tema es que los estados, lo que están haciendo los estados es, no están dando, digamos, el dinero al presupuesto general, sino lo están dando a proyectos específicos que ellos controlan. Entonces, claro, tenemos lo que en inglés es el pet project, ¿no? O sea, en el sentido, mira, pues para España el tema, mira, nos interesa mucho salud sexual y reproductiva. Pues vamos a meter dinero en esto. Pero claro, el problema es que la OMS necesita dinero que la propia OMS puede decidir en qué se gasta, especialmente a nivel de crisis y emergencia. Luego, a ver, está el tema del COVID. A ver, o sea, la OMS va a hacer, afortunadamente, la OMS va a hacer lo que le dejen los gobiernos. Y si tú tienes un gobierno que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que te dice, no, no podéis investigar el origen de esta pandemia, ¿qué dices tú? O sea, al mismo tiempo, vamos a ser también honestos un poco, la OMS se ha dormido en los laureles. O sea, ahí hay un tema, una agilidad, una capacidad realmente para responder a las cosas que la OMS pues no puede. Y el tema es que también es que no debería, ¿no? En el sentido, lo que tenemos que mirar es lo que sí funciona de la OMS. Por ejemplo, el mecanismo de precualificación de medicamentos para países con los que no tienen capacidad regulatoria. Todo el tema de codificación. Esto no lo hace nadie más que la OMS. Luego, luego le empezamos a meter, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, los temas de estrategia global, salud pública y propiedad intelectual. Por ejemplo, nosotros, yo reconozco, vamos empujando a la OMS para meterse en temas de propiedad intelectual y la OMS no quiere. No quiere porque saben que ahí es una pelea con la OMC y con la OMPI. Y un tema de financiación, y ahí creo que ahí es también un poco un elemento importante, es la importancia, tú le llamas, ¿cómo le llamado? Fuentes privadas. Pero el tema es que la Fundación Bill y Melinda Gates, ahora mismo, sin ellos no hay OMS. Y esto es un problema, porque esta gente tiene una agenda. Y el tema no, a ver, que aquí también.
Nosotros hemos recibido dinero de Open Society durante muchos años. Ahora Open Society se ha retirado de Europa. Bueno, es una decisión legítima, pero claro, ¿qué pasa si Bill y Melinda Gates decide que ya la OMS no cumple sus expectativas? Y el tema de esa dependencia es culpa de los gobiernos. Pero al mismo tiempo, lo que comentábamos antes, los gobiernos, tú imaginas en el Parlamento diciendo, vamos a dar 5 millones de euros a la OMS. Si tenemos ahora una especie como no sé llamarlo, de cosa que dice que la Agenda 2030 es una estrategia de dominación que quiere, ¿cómo vas a vender la OMS? Y ahí está también un tema. La OMS nace hace 75 años con una promesa y ahora algunos sectores la ven como una amenaza. Eso me puedo quedar, vale, me puedo quedar 15 minutos más, ¿eh? Estoy bien. Yo creo que planteas eso, una necesidad de gobernanza global. La herramienta principal, que es la OMS, tiene estas debilidades y estas coyunturas y, sin embargo, eh, necesitamos esa u otra herramienta similar que se debiera construir, pero eso requiere el consenso de los gobiernos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el papel de las organizaciones como JAI es importante para marcar también las necesidades y las líneas donde debería avanzar más allá de lo que estén planteando los gobiernos, ¿no? Que en definitiva son los que al final van a marcar. Una última cuestión, Jaume, por digamos, por el interés que podría tener para los oyentes, pues si no, en estas iniciativas de Unión Europea se ha hablado de transferencia de tecnología. Hay, digamos, una propuesta del Parlamento Europeo, de un panel dentro del Parlamento Europeo, el STOA, de esa creación de una infraestructura europea de medicamentos para investigación, desarrollo, hasta la fase de comercialización. Un poco lo que también citabas antes en el caso de Salud por Derecho y su iniciativa para que en los CAR-T tengan una investigación, desarrollo, hasta fase de comercialización en los hospitales y que puedan estar a disposición. Esta, digamos, investigación, producción pública, aunque luego la fabricación se llevara a otras industrias, pero con precios justos, con precios ajustados a los costes. Esta iniciativa del Parlamento, del STOA, el panel STOA del Parlamento, me parece que tiene recorrido, que tiene apoyos del Parlamento, dentro de los gobiernos. ¿Cómo lo ves? Yo la veo como una iniciativa muy, muy interesante, ¿eh? En el sentido también mencionar que es una iniciativa de sociedad civil para organizar una conferencia a principios de 2024 sobre este tema, ¿no? En el sentido de la necesidad de que haya lo que se está llamando un instituto Salk europeo, ¿no? El Instituto Salk en Estados Unidos sobre la producción de vacunas. El problema es que hay lo que yo creo y lo que yo sé que es posible, ¿no? Y ahí hay una diferencia y a veces yo creo que ahí hay un tema que sí resuena en varios gobiernos, resuena en la estrategia farmacéutica europea de regreso a la manufactura europea. Y también en el sentido, vamos a recordar que hasta hace relativamente poco, en los 70, años 70, 80, había producción pública de medicamentos en países europeos. En Italia, yo creo que también en el Estado español el tema aquí, y ahora también Francia está volviendo a producir antibióticos, porque si no hay como escasez en el mercado. Yo creo que es factible. El tema es el siguiente paso, ¿no? O sea, hay algunos autores italianos que han trabajado mucho este tema, pero ¿cómo saltamos, ¿no? ¿Cómo saltamos, digamos, del papel a la realidad? Yo creo que hay dos temas que son muy importantes, que es primero cómo garantizamos el retorno, lo que sea el retorno de la inversión pública en I+D. Esto es lo primero.
¿no? O sea, en el sentido, si tenemos un gasto que es grande de público en I+D, ¿cómo hacemos que esto pues repercuta socialmente en acceso a medicamentos? Y luego la industrialización, lo que sería la reindustrialización, ¿no? Que este es un tema que debería ser fácil de vender a la opinión pública, ¿no? Estamos hablando de generar empleo, estamos hablando de generar oportunidades económicas, pero la economía de mercado también tiene ideología. Y en el sentido está claro que hay una oposición. Yo creo que lo primero sería decir qué medicamentos, qué tecnologías sanitarias queremos producir y dirigirnos a ello, y hacer un proyecto piloto. El tema es, claro, o sea, de momento la gente que apoya esta iniciativa son bueno, de corrientes políticas muy específicas. Y eso necesitas que sea todo el mundo que lo apoye, ¿no? Entonces hay que poco a poco. Pero yo pienso, yo también veo en Estados Unidos también iniciativas digamos, de empezar a producir medicamentos y puede llevar cierto tiempo, pero yo creo que sí, ¿no? Nosotros lo apoyamos. También recordar que en noviembre se va a celebrar en La Haya, en Holanda, una reunión global sobre el fomento de la producción local. Esto también me parece muy interesante porque en muchos casos estamos hablando, por ejemplo, en Indonesia o en Tailandia, hay sectores farmacéuticos grandes de titularidad pública. Esto puede ser un modelo. Y yo creo que este es uno de esos objetivos, ¿no? A largo plazo lo veo factible, pero va a ser complicado. Pues muchísimas gracias, Jaume. Ha sido un placer conversar contigo. Da gusto mm, tener una persona amiga trabajando en este campo tan importante que juega la vida de las personas y que estés teniendo incidencia. Yo lo he comprobado en las reuniones con distintas organizaciones internacionales, cómo estás liderando en muchos casos estas iniciativas. Te lo agradezco de corazón y también que hayas participado en esta conversación. Si quieres despedir la entrevista. Sí, no, yo creo que agradeceros a vosotros, ¿no? Yo creo que es muy grato tener estos intercambios, sobre todo, Fernando, con gente como tú. O sea, y a ver, que sin ejemplos no somos nada. Entonces, no sé, es como muy interesante ver también este diálogo intergeneracional y cómo vamos avanzando, ¿no? Y vamos sumando. Y en todo caso, muy contento de poder colaborar siempre que pueda con vosotros. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias.